Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al séptimo Congreso Internacional de Derecho Constitucional sobre Igualdad y No Discriminación, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la mesa 4, que se trata sobre discriminación indirecta. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguir la transmisión y por acompañarnos. En primer lugar, queremos recordarles y mencionar para las personas que no lo saben que la sesión cuenta con interpretación simultánea de inglés a español y la transmisión en español se realizará a través de la página oficial del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la página de Facebook y el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La transmisión en inglés se realizará a través de la página del Centro de Estudios Constitucionales. Queremos también recordarle a las personas asistentes que las herramientas de chat y preguntas se encuentran activas en las distintas plataformas de transmisión para que puedan colocar las preguntas e inquietudes que tengan sobre la charla y las distintas ponencias. A continuación voy a dar inicio a la mesa número 4 sobre discriminación indirecta. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida y agradecer especialmente a las 3 personas ponentes que nos acompañan el día de hoy, Sofía Moró, Tarun Caitán y Riva Sigel, por hacer parte de esta mesa, por darnos el honor de poderles escuchar y tener esta conversación sobre discriminación indirecta en este Congreso Internacional. A continuación voy a hacer la presentación de las personas ponentes en el orden en el que van a presentar para que sepamos quiénes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, quiero presentar a Sofía Moró, que actualmente es profesora de Derecho y Filosofía, editora de reseñas de libros de la revista Derecho de la Universidad de Toronto y miembro de la Junta Editorial de Derecho y Filosofía. Sus líneas de investigación están enfocadas en la discriminación y la igualdad, algo que deja ver en su reciente libro titulado Faces of Inequality, A Theory of Wrongful Discrimination. Muchas gracias, Sofía, por estar aquí con nosotros el día de hoy. En segundo lugar, quiero presentar a Taruna Caitán. Actualmente es jefe de investigación en el Instituto Bonavero de Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Es profesor de Derecho Público y Teoría Jurídica en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Sus líneas de investigación se centran en la teoría jurídica, los estudios constitucionales y el derecho discriminatorio. Es autor y coautor de varios libros, tales como A Theory of Discrimination Law y Foundations of Indirect Discrimination Law. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y finalmente quiero presentar a Riva Sigel, quien actualmente es miembro de la American Philosophical Society y de la American Academy of Arts and Sciences y de la American Society for Legal History. Sus líneas de investigación están enfocadas en cuestiones de derecho y desigualdad. Es autora de Reproductive Rights and Justice Stories and the Constitution in 2021 y de Directions in Sexual Harassment Law. Muchísimas gracias, Riva, por acompañarnos el día de hoy. A continuación, le daré la palabra a Sofía Moró, quien tendrá 25 minutos para compartirnos su ponencia. Muchísimas gracias. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, profesor Alfonso, y muchas gracias a todos los que han hecho este congreso posible. Y espero escuchar los comentarios de todos y tener algunas discusiones con ustedes el día de hoy. Quiero tomar un momento para compartir mi pantalla porque quiero ir siguiendo una presentación de PowerPoint con mis comentarios. Yo voy a hablarles el día de hoy acerca de 3 lecciones acerca de la discriminación indirecta. Yo vengo del país de Canadá, el cual, a diferencia de los Estados Unidos, no trata las prohibiciones acerca de discriminación indirecta como sospecha. Asumimos que la discriminación directa y la indirecta son maneras distintas de no tratar a una persona o a un grupo igual a otros. Y voy a regresar a este pequeño dibujo al final de mis comentarios. La discriminación directa, de manera explícita, distingue a las personas en base a algunas características protegidas como la raza, religión, género, etcétera, en un contexto donde, dado la historia de una sociedad en particular en cuanto al trato de las personas con esa característica, como una distinción, puede estar subordinada al grupo y a otros. La discriminación indirecta en Canadá tiene que ver con políticas que son
neutral al parecer, pero específicamente no lo distingue a las personas de esta manera. Pero estas políticas se convierten problemáticas cuando tiene una cuestión muy distintiva en cuanto a tratar a las personas de una manera diferente debido a cierta característica. Yo estoy aquí ante ustedes, ante la Suprema Corte de Justicia de México, ya un par de veces y he hablado en ambas ocasiones acerca de las razones en teoría, por lo cual yo creo que se debe de tratar tanto la discriminación directa como la indirecta como algo que no es correcto independientemente de las personas. Y no voy a repetir todo eso el día de hoy. En lugar de esto, lo que quiero compartirle son tres lecciones que yo considero muy importantes que nos recuerda acerca de la discriminación indirecta. No están relacionadas entre sí en realidad, excepto que es sumamente importante, es crucial considerarlas cuando como jueces están ante ustedes un caso de discriminación indirecta, cuando como legisladores estamos tratando de diseñar protecciones en contra de la discriminación indirecta, cuando se está litigando como un abogado o cuando están en una posición donde se presenta esta situación, por ejemplo, un patrón que piensa en políticas o prácticas que quiera adoptar en el lugar de trabajo. La lección número uno. A pesar de que, de acuerdo a mi opinión, la discriminación indirecta es problemática moralmente por las mismas razones que la discriminación directa, creo que es un error tratarla como algunos han considerado, tratar la discriminación indirecta igual que la directa en base a una propiedad diferente. ¿Y por qué? Podemos considerar que la discriminación indirecta es simplemente discriminación directa en base a una propiedad diferente que no es en una base prohibitiva. Bueno, algunos como el filósofo británico John Gardner han adoptado el sentido de entender la discriminación indirecta como tratar a alguien que tiene una cierta propiedad diferente a otras porque tal vez tengan esta propiedad y esto puede ser que capte esto la discriminación indirecta. En muchos casos de discriminación indirecta, el discriminador busca cierta característica o propiedad y trata a las personas diferentes si no tienen esta cualidad o propiedad. Vamos a tomar dos ejemplos de Gardner. Cuando un vendedor de autos de lujo pide que los empleados tengan una cierta estatura, trata a algunas personas diferente que a otras en base a su estatura. Y esto parece ser una discriminación por sexo indirecta porque es más probable que hay menos mujeres que lleguen a esta estatura, pero como dice Gardner, la discriminación por estatura es lo único que de manera indirecta afecta a las mujeres. También cuando una tienda departamental pide que eh, vayan al trabajo en las noches, bueno, esto afecta más a las mujeres porque normalmente están con las familias y esto puede ser discriminación en base a no estar disponible en las noches. En ambos casos, él dice, lo que nosotros pensamos que es discriminación indirecta por sexo se entiende mejor como una discriminación directa ordinaria en contra de las personas que tienen otro tipo de propiedades, por ejemplo, personas con menos estatura o personas con menos disponibilidad para trabajar por la noche. Tal vez no nos demos cuenta, pero él sugiere que las leyes antidiscriminación que regulen la discriminación directa también regulan de alguna manera derivada todas estas cosas que pensamos de una manera mucho más compleja como discriminación indirecta o que podemos considerar como discriminación por estatura, por fuerza, falta de disponibilidad en la noche, ese tipo de discriminación. Y esto puede ser algo que puede ser confuso, una manera problemática para considerar a la discriminación indirecta y creo que por dos razones que quiero compartir con ustedes en este momento. La primera es que a pesar en el caso de estas prácticas discriminatorias indirectas que pueden ser descritas como llamar la atención o distinguir en base a una propiedad diferente, no es claro si vamos a poder detectar
el grupo social en particular que está teniendo la desventaja específicamente o poder explicar de una manera lo suficientemente rica por qué la desventaja es tan problemática si solamente está conectada a la propiedad en base a la cual están siendo discriminados directamente. Por lo general no es problemático en general distinguir a las personas en base a su estatura o falta de disponibilidad para trabajar por las noches, lo que lo vuelve mucho más problemático moralmente en el caso de empleados femeninos es que precisamente es un estado o una situación de inferioridad para las mujeres en el trabajo y nos lleva a más desventajas para las mujeres que ya están sufriendo desventajas por su género, tanto en el trabajo y en el hogar. En la venta de autos de lujos, tal vez las mujeres estén menos representadas en esta profesión, tal vez no las contraten tanto para vender estos autos porque esto no va a tener que ver con sus habilidades, sino los estereotipos acerca de las mujeres que tal vez se arriesguen menos, que estén en menos fuerza, tienen menos autoridad, lo que no tiene que ver con la venta de los autos o personificar los autos poderosos que están tratando de vender. En el caso de las mujeres que tienen menos disponibilidad para trabajar en la noche, tenemos que darnos cuenta que esto es con desproporción en cuanto a sus obligaciones de cuidado de sus hijos en comparación a su contraparte masculina. Y la razón por la que en ocasiones no están disponibles, esto está pues llevado por las presiones sociales y familiares que los hombres no enfrentan. En ambos ejemplos, estas verdades acerca del impacto de la política en las mujeres debido a su género se oscurece y se puede tratar como discriminación indirecta, igual que la discriminación directa en base a la estatura o en base a la falta de disponibilidad para trabajo por las noches. Tenemos que ver el impacto de tales políticas entre las mujeres debido a su género, a su sexo y debido a la desventaja preexistente que enfrentan debido a su sexo para poder entender cómo en que es que estas políticas discriminatorias indirectas contribuyen a los ciclos de desventaja y discriminación. Lo que he estado expresando aquí no es únicamente académico, porque no solamente académicos como John Gardner son los que han adoptado este punto de vista como resultado de ver esta situación en las familias como fuentes problemáticas de discriminación. Otro punto de vista también tiene que ver con muchos tribunales en todo el mundo adjudicando casos de discriminación indirecta y casi siempre se utiliza por tales tribunales para negarlo a ciertas personas que lo reclaman en base a que la discriminación no fue discriminación en base a una base de prohibición. Hay muchos más ejemplos históricos que podemos considerar, pero en realidad es sorprendente un ejemplo que ocurrió apenas el año pasado en Canadá. En el caso de Fraser y Canadá, el cual tengo aquí en la diapositiva. Los tres demandantes en este caso fueran mujeres de la Policía Montada Real de Canadá. Aquí las podemos ver con su uniforme que optaron por trabajar medio tiempo como parte de la Policía Montada de Canadá en el programa de compartir el empleo. ¿Y por qué? Porque tenían responsabilidades de cuidado en la casa muy significativa. La policía permitía que los oficiales de tiempo completo pudieran tomar tiempo fuera del trabajo sin pagar irrelevante a los créditos para la pensión y no lo permitía aquellos que trabajaban de medio tiempo y esto era como una discriminación indirecta por sexo bajo la sección 15 de la Carta de Derechos y Libertades en Canadá. Los tribunales entendieron su reclamo, pero también decían que no era justificable que era discriminación indirecta por sexo. La mayoría dijeron, bueno, el número de oficiales que están trabajando en el trabajo, compartiendo en el programa, la mayoría son mujeres y escogieron el programa porque tenían muchas responsabilidades de cuidado de sus hijos y la policía
no permitía que estas trabajadoras pudieran recuperar sus créditos de pensión y esto les daba una gran desventaja adicional en este grupo que trabajan medio tiempo y que ya significativamente tienen desventajas debido a su sexo. Pero el problema está aquí. El juez Kutei dijo en sus fallos, que era una manera equivocada de ver el caso. Decía que no era discriminación por sexo indirecta, sino que era una manera inocua de discriminación directa en base a otra propiedad, la propiedad de tener responsabilidades de cuidado de los hijos. Así que esta juez dijo que la distinción en la política existe no solamente porque una sea mujer, sino simplemente porque tiene responsabilidades de cuidado en casa y por eso necesita trabajar medio tiempo. Dijo, no hay ninguna prohibición en la Constitución de Canadá en discriminar en cuanto a la base de responsabilidades de cuidados, no son una base de discriminación y por eso no aceptó la apelación. Las personas que que hacen teoría, como el profesor John Garner, no están de acuerdo con este tipo de razonamiento, pero si tomamos este punto de vista de discriminación indirecta, el riesgo es que invitamos este tipo de razonamiento por parte de los jueces y no pueden ver o buscar las conexiones muchas veces ocultas entre las propiedades, como pues demasiadas responsabilidades de cuidado de sus hijos y otras bases de prohibición en base al sexo o género. Un segundo problema, al tratar la discriminación indirecta como una discriminación directa en base a diferente por como la estatura o disponibilidad a ciertas horas del día o tener muchas responsabilidades de cuidado de los hijos, no es el entender la discriminación indirecta, sino esto capta todos los casos reales que son moralmente problemáticos. Algunas prácticas que se han sido discriminatorias directamente no emplean ningún criterio de ninguna manera para distinguir entre distintos grupos y no se pueden describir directamente como discriminación directa, simplemente faltan recursos en causas particulares que cumplen las necesidades de ciertos grupos mientras dejan a otros grupos totalmente invisibles y sus necesidades no cubiertas. Y eso es lo que pasó en Canadá con lo que llamamos la crisis de agua indígena. Nuestro gobierno federal en Canadá no ha podido financiar la purificación de agua en reservas indígenas. Nunca ha tenido una política explícita que no la financiaba porque les importaba más las personas no indígenas. Es simplemente algo que se había ignorado por completo y simplemente no lo resolvía. Mientras tanto, los gobiernos locales en ciudades y en pueblos financiaron sistemas de agua excelentes para sus poblaciones no indígenas predominantes y en estas áreas. Entonces, el gobierno federal no está haciendo distinción entre los grupos de personas, pero no lo podemos describir como una discriminación directa en base a esto, sino simplemente es una omisión que tiene un efecto desproporcionado, de un efecto de desventaja desproporcionada en un grupo de personas indígenas marcado sobre una base de prohibición y muchas veces lo vemos como una forma subordinada profundamente de discriminación indirecta. Sea como sea que lo consideremos como discriminación indirecta, tenemos que poder ver este tipo de casos como discriminación indirecta y como algo problemático. Por estas razones, no me inclino de la manera que ciertos eh, académicos lo hacen para pensar que la discriminación indirecta se basa o es lo mismo que discriminación directa en base a otra propiedad. No, tanto la discriminación indirecta como la directa, cuando son problemáticas moralmente, son por las mismas razones. Y esto incluye el hecho de que la discriminación indirecta está subordinada a ciertos grupos sociales y a otros individuos. La lección número 2. La lección número 2 es que cuando pensamos acerca de la discriminación indirecta para poder ayudar a hacer las prohibiciones acerca de la discriminación indirecta algo más entendible, necesitamos llamar la atención entre
la culpabilidad por un lado y la responsabilidad en la otra. Es bastante posible que no todos los agentes de formas problemáticas de discriminación indirecta son culpables, pero podemos decir que todos son responsables, porque ambos pueden llevar la carga de transformar sus prácticas y poder tratar unos a otros de manera igual. Y quiero detallar un poco más acerca de esto y por qué lo pienso que así sea. Una de las razones por la que creo que los políticos y los miembros del público en algunas ocasiones son sospechosos de intentos de prohibir la discriminación indirecta y otras razones, por cierto, pero esto es solamente una de ellas, es que puede parecer injusto traer a ciertas organizaciones particulares, una pequeña empresa, un propietario de una casa que está rentando una habitación y bueno. Y esto es algo que es mucho más grande y a un punto mucho más grande puede llevar hacia la historia de otras instituciones sociales. Por ejemplo, regresando al ejemplo, en el caso que les hablé de Fraser en Canadá, que tenía que ver con las mujeres que tienen la carga de responsabilidad de cuidado de los hijos, el hecho de que estas mujeres tienen la carga de estas responsabilidades no es por sí misma la causa por la cual la Policía Montada de Canadá, la fuerza de la policía, sino se refleja en toda una sociedad de donde las cosas en el trabajo están organizadas de una manera en donde el cuidado en general está devaluado y bueno, tienen muchas otras cosas. Hay muchas estructuras políticas y estereotipos que trabajan de manera conjunta para crear esta situación y con esto puede parecer sumamente injusto tener o hacer a una organización en particular responsable de transformar sus prácticas para resolver los problemas de las mujeres. Pero creo que al parecer injusto se genera algo que se asume erróneo acerca de la ley de discriminación al asignar culpabilidad. Pero no pensamos esto. La ley nos ha proporcionado un muy buen modelo. Los jueces en los países donde tenemos esta ley constitucional, repetidamente se dan cuenta que están adjudicando algunos casos, por ejemplo, en estos casos donde ofrecen pagar daños a los demandantes, no es que los están diciendo que son culpables, no están haciendo un juicio moral acerca de una persona u organización, simplemente están diciendo que es responsable y dice, tú eres el que debe de pagar el costo. Creo que al igual que en esta ley, podemos hacer que alguien pague el costo de ciertos daños a otras personas o grupos al hacerlos responsables sin tener que hacer un juicio de culpabilidad moral. Y podemos hacer lo mismo en la ley de discriminación y creo que podemos ver en cuanto a este derecho o ley de responsabilidad civil si los tratamos simplemente como fallos que una organización en particular tiene que arreglar esa parte de un problema social más amplio, más grande. Necesitan, por ejemplo, pagar lo que sea necesario para poder acomodar la discriminación o en algunos casos necesitan hacer lo que sea necesario para transformar su práctica para que nadie esté en la posición de esta discriminación. Tal vez piensen que esto nos lleva más hacia otra pregunta. Tal vez digan, bueno, ¿por qué los patrones o empleadores, los que dan servicios o los dueños de las propiedades no pueden todos estos, se les puede pedir de una manera justa en el caso de discriminación indirecta que bueno, que ellos tengan los cubran los costos de acomodar o de transformar, porque este costo debe de ser su problema. Aquí, como puse en la parte inferior de la diapositiva de PowerPoint, tenemos que ver no solamente los objetivos de la ley contra la discriminación, sino los objetivos de una sociedad democrática. Muchos que escriben teoría democrática
han dicho que el propósito de la sociedad democrática es crear una sociedad donde hay iguales, que los igualitarios, como Elizabeth Anderson y también se va hasta John Rawls y más recientemente Nico Kolodny están desarrollando detalladamente la defensa de la democracia como una forma de gobierno que tiene como objetivo crear una sociedad de iguales. Todos tenemos un papel que jugar al construir esto en la sociedad. De alguna manera, todos tenemos una obligación de hacer lo posible para ayudar a crear esta sociedad. Y este es el último punto en negro en el PowerPoint. Aquellos que tienen posiciones de poder y que están en control de oportunidades particularmente importantes tienen algo de obligación. Los empleadores están en el control de los empleos de las personas, de sus carreras, los dueños de las propiedades están en control de si alguien tiene un hogar o no, los proveedores de bienes y servicios no solamente tienen el control si podemos comprar algo trivial, están en control de los medios con los cuales nosotros diseñamos la vida que queremos. Todas estas personas a quien la ley contra la discriminación les da ciertas características para que no haya discriminación, bueno, también tienen una gran diferencia en otra situación social de las personas y tienen que estar preparados para pagar el costo de alterar o transformar sus políticas. Esto es necesario si queremos poder vivir juntos como iguales. La lección 1 y la 2, bueno, es algo como en teoría. La lección número 3 es bastante diferente y es mucho más práctica, así que espero que si no les han interesado la lección 1 y 2, la lección 3 sí les llame la atención más. Y es que las políticas con buenas intenciones que prohíban la discriminación indirecta nunca son suficientes por sí solas. Siempre debemos preguntar. ¿Cuál perspectiva de quién es la perspectiva que tiene privilegio en la institución? ¿Cuáles son las voces que están silenciadas y cuáles cargas son invisibles? Solamente si hacemos estas preguntas es que podemos de verdad identificar y atacar directo la discriminación indirecta. Para que quede más claro y específico, quiero compartir con ustedes un caso que de verdad hizo que mi ciudad se sacudiera en el 2018 y fue un caso que involucraba a nuestra compañía de teatro que casi colapsa por 4 mujeres líderes que demandaron al director de la empresa diciendo que había una cultura de acoso sexual que había persistido durante más de 10 años. Lo que ellas decían, que fue sorprendente, es que cuando habían estado ensayando escenas con algún contenido sexual o insinuaciones, el director masculino entraba en la escena y utilizaba la escena para su propio placer sexual. Lo que estaba haciendo, lo que estaba cultivando, no se presentaba como discriminación sexual directa porque no había alguna cosa explícita acerca de alguna mujer actriz, sino era la cultura de hacer todo lo que te dijera el director, aunque fuera vergonzoso. Era una demostración de verdad de la dedicación a la actuación y por supuesto esa cultura por eso había persistido tanto tiempo. Una vez que estas 4 mujeres dieron un paso adelante y levantaron la voz, más de 200 actores firmaron la petición confirmándolo y esta cultura existía en el trabajo y de manera colectiva rechazaron trabajar para la empresa hasta que se cambiara esto. Las demandas, bueno, se resolvieron y la compañía se renovó, nuevos directores o directoras mujeres fueron traídas al teatro. Pero lo interesante para nosotros es que durante todos estos 10 años, más de 10 años en los cuales estas actrices, mujeres, fueron acosadas repetidamente por el director como parte de la cultura de la empresa tenía políticas y procedimientos que prohibían el acoso sexual y discriminación indirecta o directa de todo tipo. Y algo más irónico es que cuando se presentaron las demandas, la empresa acababa de ser comisionada y recibido un reporte
por expertos en políticas en el trabajo independientes afirmando qué tan apropiados eran sus estándares y procesos, diciendo que tenían un proceso claro para reportar el acoso de una manera segura, privada y respetuosa. Así que esto naturalmente nos hace preguntarnos, ¿cómo puede ser que existieran esas políticas y esto pudiera haber existido durante tanto tiempo y por qué no lo habían identificado y por qué no lo habían reportado? Y parte de la respuesta, creo yo, es que era tanto una parte de la cultura de ese teatro como, por lo menos creo que eso ha sido parte de la cultura de tantas compañías teatrales que para las mujeres que hacen lo que les dice su superior masculino, esto se ha considerado como parte del trabajo y como algo necesario para demostrar la dedicación a la actuación. Y el director aparentemente le dijo a los actores que en estas escenas sexuales tenían que mostrar que estaban convencidos, que esta era una prueba de su convencimiento y su compromiso con la profesión. Y más adelante estas mujeres dijeron que no solamente era muy incómodo, y una de ellas dijo, ni siquiera hablábamos al respecto y no decíamos que era un acoso, porque para ser sinceras, no sabíamos que estaba mal. En ese momento pensamos, bueno, este es el teatro, este es el mundo profesional, y eso es lo que decían. Este tipo de cultura en el teatro en las que las mujeres no son señaladas de manera explícita, bueno, esto busca de una manera diferente a los superiores masculinos a ser parte del trabajo y esto es muy común y me pregunto si hay cosas como estas que tal vez no sean parte de la cultura del trabajo en otros lugares. Obviamente es muy claro en el contexto del teatro porque tenemos estas demandas y porque involucra escenas sexuales, así que en esencia es mucho más fácil que el acoso sexual se quede oculto como parte de la obra, pero lo que creo es que esto continúa y esto nos muestra qué es lo que pasa en otros empleos. ¿Y qué sugiere todo esto? Bueno, que si la subordinación de ciertos grupos sociales en el trabajo es tanto parte de la cultura que ni siquiera se reconoce como acoso, como subordinación, y nadie cree que el grupo subordinado no les creen cuando expresan alguna cuestión, incomodidad, ni siquiera pueden hablar y entre ellos y obviamente ofrecen las mejores políticas prohibiendo la discriminación indirecta, esto no puede ayudar. Por eso creo que debemos de enfocarnos en particular en quién está silencioso en un empleo en particular, quién tal vez esté llevando la carga injusta de la cultura de una institución en particular. Así que no es suficiente asegurarse de que existe un mecanismo de reporte para reportar lo que pueden ver todo como acoso o discriminación. Necesita haber algo de una política neutral donde las personas puedan hablar para que se pueda resolver un diálogo, donde pueda haber un problema en una cultura, donde tal vez esto sea tan profundamente una parte de la cultura que nadie lo ve. Y debe de haber una manera en la que este tipo de empleados, como estas mujeres, se reúnan para hablar de esto sin que sean castigados y que sean escuchados y creídos. Ok, con esto termino lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sofía. Y ahora, Perdón, voy a darle la palabra ahora al profesor Tarun Gaitán. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá. gracias. Es un placer estar aquí. Creo que es la segunda vez que estoy con ustedes. Y también empiezo con lo mismo de la última vez, y es que no sé nada en absoluto acerca de esta situación en México, así que no sé qué tanto de este trabajo que esté en progreso sea relevante para ustedes y espero que sí lo sea. También estoy feliz de hablar después de la excelente presentación de Sofía porque él ya ha mencionado algo cosas muy importantes acerca del trabajo de base, lo hace mucho más fácil y de hecho quiero
hablar acerca de la segunda crítica de John Gardner, sus argumentos, acerca de tratar la discriminación indirecta como discriminación directa en esa base, lo cual no captura en realidad la discriminación indirecta que surge de omisiones más que de acciones. Así que la historia que les voy a contar o el argumento que voy a hacer es uno que también se trata acerca de la omisión en la ley y esto siempre está sujeto a las dificultades extremas acerca de las acciones y las omisiones, ¿verdad? Así que, bueno, si por ejemplo un peatón salta enfrente de mi auto y lo que yo hago o lo que yo no hago, hay algo conceptual en cuanto a esto, pero en un sentido coloquial pensamos como un acto y una omisión. Los argumentos que voy a marcar en mi presentación son que las leyes contra la discriminación, por lo menos en el mundo anglófono con el cual yo estoy familiarizado, discriminan en sí mismas y tienen una discriminación indirecta en base a ciertas cosas, un conjunto de bases que en mi trabajo previo yo les decía bases no nacionales y esto incluye sexo, orientación sexual, género, identidad, discapacidad, embarazo, edad, estado civil y otros. También diría yo que esta discriminación indirecta por la ley de discriminación es ciertamente injustificable. Esto quiere decir que no hay ninguna razón buena por la cual se lleve a cabo este tipo de discriminación. Así que aquí tengo la primera premisa, o por lo menos las bases del argumento. Y si consideramos los tres dominios de la actividad humana clasificados de una manera donde tenemos los límites que no son claros y se entrecruzan, ampliamente podemos ver cómo tenemos el Estado, el mercado y la familia. La ley contra la discriminación, por lo menos en el mundo anglófono, tradicionalmente solamente ha regulado la discriminación dentro del Estado y la esfera del mercado. En los Estados Unidos estas regulaciones preceden la regulación del mercado. En el Reino Unido la trayectoria histórica fue de la otra manera. Primero fue el mercado y después primero el Estado y después el mercado. Bueno, en estas jurisdicciones tienden a empezar en el Estado y en el mercado. Dentro de estos dominios, la ley contra la discriminación por lo regular impone sus obligaciones de manera unidireccional. El Estado no puede discriminar contra los ciudadanos, pero no de la otra manera. Los ciudadanos son tratados con contradicciones por el Estado. Bueno, en el caso de los propietarios de las viviendas, no deben de discriminar contra sus inquilinos. Los propietarios pueden escoger libremente, los inquilinos pueden escoger libremente quiénes son quienes les rentan en base a una discriminación. En el mundo comercial, lo mismo. ¿Y por qué puede ser esto legítimo en cuanto a las teorías de discriminación indirecta y por qué los grupos de interés no se van a sentir cómodos, pero aún tienen la responsabilidad? Y esta manera única de la direccionalidad indirecta de la discriminación es controversial y algunas veces no está bien guiada. Por lo general, se basa en la dinámica del poder, como les mencioné. Así que la manera en la que yo he manejado esta idea en mis trabajos previos es al volver a establecer un entendimiento tradicional de la división pública y privada con una teoría liberal de una manera un poco diferente. Así que en un capítulo en mi monografía del 2015, les voy a mandar el enlace si les interesa a algunos de ustedes. Bueno, yo decía
que la distinción liberal tradicional entre la esfera pública y la esfera privada se basa en una distinción clara y binaria y es de naturaleza espacial. Esto quiere decir, en la esfera privada la ley debe de estar fuera, pero por lo menos debe de ser aplicada dentro de una esfera pública. Y nosotros sabemos que todo lo que va bajo el criticismo, o la crítica, perdón, del feminismo durante mucho tiempo. Así que en mi artículo, en lugar de pensar acerca de la distinción entre las esferas pública y privada en esta manera binaria, tenemos que ver esta distinción con otro espectro, de tener más conciencia en el público, eh, donde en un lado del espectro, el espectro más público, es el Estado público paradigmático, donde está haciendo sus funciones públicas, quizás elaborando leyes generales en el Parlamento. Y en el otro lado del espectro podemos imaginar naturalmente al individuo perdido en contemplación profunda en su propia habitación, ¿no? Hay todo un rango de posibilidades entre uno y el otro que están en esta escala que se va deslizando entre lo público y lo privado. Y en este capítulo digo yo que estos dos factores determinan cómo la parte pública y la privada. Y la primera es como una relación de poder. Esto quiere decir, mientras más poder y más precisión en una relación, son más públicas. ¿Por qué? Porque son del interés público en esta relación. Y lo segundo, y creo que es muy similar a lo que decía Sofía, es que hay un mayor control en estas sociedades sobre las oportunidades valiosas que les he mencionado, vivir una buena vida de una manera más legítima para el público en estas acciones. Así que esta fue la base sobre la cual yo defendí la direccionalidad de obligaciones impuestas por la ley contra la discriminación, los patrones o empleadores que son más públicos que consumidores, esta cuestión. Y es esta idea donde quiero llevar hacia el dominio de la familia, pensando acerca de la ley contra la discriminación y la discriminación en un momento. Pero antes de esto necesito hacer como algo de aclaración en algo de trabajo de referencia, porque con el trabajo previo voy creciendo en este argumento y en el mismo libro que les mencioné el capítulo, yo hablo acerca de que las leyes contra la discriminación principalmente son diferenciales de poder entre grupos específicos y grupos definidos por algunas características personales. Por ejemplo, el sexo es una base, hombres y mujeres y quizás otros géneros tal vez se consideren como partes de estos grupos. Si la religión es la característica, bueno, tenemos musulmanes, judíos, cristianos, budistas, hindús, ateos, agnósticos, etcétera. En el libro digo que cuando hay un diferencial de poder entre los dos grupos sociales, cuando esto se convierte en algo sustancial, o sea, no es trivial, en el manejo, lo que continúa siendo con el tiempo, si los hombres fueran sustancialmente más poderosos que las mujeres hace 50 años, eso continúa siendo el caso. Y esta cuestión, esta distinción que no es una brecha de ventaja, no es solamente un dominio, sino múltiples dominios. La misma brecha existe. En el empleo, las mujeres tienen menos poder que los hombres. En el acceso a los servicios de salud, etcétera, donde tal vez no son en todos los dominios, pero en múltiples dominios de la vida social es el mismo diferencial de poder que se refleja. Y esta ventaja, esta brecha de ventaja, yo digo que es lo que más nos preocupa en la ley contra la discriminación, porque esta brecha de ventaja afecta la habilidad de los miembros menos poderosos de vivir y tener una vida exitosa. Ignorando la familia por completo como el lugar de regulación potencial en la ley contra la discriminación, y no podemos anticiparnos de este argumento.
se sabe que esta misma am, diferenciales sustanciales y obligatorios existen dentro del dominio de la familia también. Y si lo combinamos con mi argumento anterior pensando a la división pública y privada, y no como una distinción binaria, sino como una distinción de espectro, también se puede ver que yo creo que es legítimo para el Estado liberal intervenir en un hogar o familia que en espacio es privado cuando las relaciones de poder entre los individuos en este espacio se convierten legítimos como una preocupación pública. Al combinar los argumentos, se puede tener la propuesta de que en un Estado liberal puede, dentro de los límites liberales, y debe intervenir incluso dentro del dominio de la familia y no solamente en el Estado y en el mercado, cuando la principal razón para la regulación de la discriminación, que son estas brechas de ventaja entre los grupos sociales, existen. Esto no es algo nuevo, son ejemplos paradigmáticos de la intervención del Estado, que incluye la regulación de violencia doméstica, violación dentro del matrimonio, en el derecho penal. Así que no lo estoy haciendo esto como un nuevo argumento, no. ¿Cuál es el problema con la ley contra la discriminación? Bueno, porque la ley contra la discriminación regula todo tipo de acciones y también permite muchas acciones discriminatorias. Algunas de estas acciones se permiten con excepciones legislativas, así que hay muchas acciones discriminatorias que son claras, se permiten por excepciones de cuerpos regulatorios, tratando de encontrar un equilibrio entre la libertad y todo. Así que podemos estar de acuerdo en los límites y podemos estar de acuerdo en que pueden haber algunas líneas de división. En ocasiones, la ley se aplica de manera general y esto puede ir de caso en caso con disproporcionalidad. Cuando la ley se aplica en general y permite que esto exista, en un caso relevante, los jueces pueden actuar en distintas jurisdicciones, etcétera. Pero aquí el daño que se hace con este tipo de regulación es mayor que la simplificación cuando estamos pensando en todo esto al aplicar la regulación. Cuando hablamos acerca del dominio de la familia, la ley contra la discriminación omite o no regula. Y al considerar todo esto que estamos argumentando acerca del permiso, creo que debemos de leer estas leyes del silencio que deben de regular a la familia como una asunción, se asume de manera legal irrefutable porque no hay manera para el demandante que pueda mostrar en este caso que va a haber estar de una manera proporcional regular este tipo de discriminación dentro de la familia. Así que es algo que se presume de manera irrefutable por la ley, que todas las acciones discriminatorias dentro de la familia son demasiado privadas en el sentido del espectro para ser objetos legítimos de regulación. Y si esta exclusión irrefutable de este dominio en los días de la ley de la regulación sean claros. Hay ciertos tipos de acciones dentro del dominio de la familia y me refiero a distintas maneras en que los individuos se relacionan que no están motivados abiertamente. Por ejemplo, si estoy incluyendo, diciendo, bueno, no quiero ser amigo de personas de cierta religión, es tal vez sea una persona terrible, terrible, pero no es bueno para que la ley de una manera forzada diversifique mis círculos de
amistad, porque eso va en contra de la naturaleza voluntaria de la amistad, ¿no? Esto se destruiría y podemos decir, bueno, no quiero ser amigo de dos personas negras o tres personas blancas o lo que sea. Sin embargo, lo que quiero decir eh, acerca de las leyes del amor. Disculpen la confusión que utilizo estas leyes, pero estas son leyes esencialmente, son más bien reglas sociales y es como la mayoría de las reglas sociales que están bajo la ley. Y son leyes que establece quién debe ser amado y cómo y cuánto. Así que básicamente estas son reglas sociales de segregación que típicamente están organizadas alrededor de la base de la discriminación y que busca proteger las cuestiones como sexo, orientación sexual, género, identidad, raza, religión, estado civil pasado, discapacidades, etnicidad, nacionalidad. Y en base a todo esto, la sociedad, las leyes del amor en la sociedad identifican cuál es ideal, tolerable y prohibido en cuanto a amigos, amantes, vecinos, compañeros de vivienda, de la escuela, acompañantes, esposos, castas. Por ejemplo, en la India solamente te puedes casar dentro de tu propia casta, como un ejemplo paradigmático, pero las leyes del amor operan sobre todas las bases de protección y en distintas maneras en todas las sociedades para o con una mayor o menor intensidad en distintas secciones de la sociedad, pero el objetivo principal es asegurar la segregación social manifestada de muchas maneras. Y las autoridades tratan de definirlo y al definirlo nos castigan. Lo más importante es que para mis propósitos estas leyes del amor principalmente se hacen cumplir por las familias contra sus propios miembros. Las familias, incluso los clanes, tribus y comunidades se organizan para segregar a aquellos que pasan sus relaciones más allá de los límites con sus seres queridos. Esto incluye a los padres que amenazan terminar relaciones, por ejemplo, con sus padres, desheredarlos o otras formas más fuertes de coerción si se casan con alguien en contra de su voluntad. Este tipo de cosas, este tipo de niveles no solamente operan en las sociedades que yo le llamo tradicional, sino también en sociedades postindustriales, en algunas jurisdicciones por ejemplo, la ley británica contra del matrimonio forzado de 2007. Esto es un ejemplo, pero estos niveles no operan siempre al nivel que justifica una sanción penal y esto no necesariamente es la mejor herramienta en esta dinámica familiar compleja y lo mejor es que es una herramienta como último recurso, pero el daño es tan malo que la ley penal se llega a justificar y hay que tener una intervención calibrada y moderada en esta responsabilidad civil antidiscriminación, utilizando todo esto donde tiene mucho más sentido. Así que por supuesto, aquellos que discriminan, los que hacen que se cumplan estos niveles son claramente los miembros de la familia y lo hacen en todo el rango de las bases protegidas por la ley contra la discriminación. Pero el Estado no está regulando el comportamiento de los miembros de la familia, sino actualmente está discriminando indirectamente en base a lo que he caracterizado en las páginas 173 a la 236 de mi libro como bases no nacionales. La distinción entre las bases no nacionales y potencialmente las bases nacionales en ciertos tipos de bases bajo las cuales la discriminación se prohíbe. Y estos potencialmente son nacionales debido a que tienen el potencial de organizarse como estados, como naciones. Y esto se basa en cosas que se asumen acerca de lo que son las naciones y esta idea de una comunidad imaginada. Y en las naciones son como algo que aspiran a convertirse en estados, potencialmente bases nacionales de religión y el lenguaje, raza, casta. Las bases no nacionales son bases
cuyos grupos tienden a no buscar el ser naciones o estados exclusivamente. Son bases como sexo, orientación sexual, género, identidad, edad, discapacidad por embarazo. Lo que es importante acerca de la distinción entre estas bases nacionales, potencialmente nacionales y no nacionales, es que las familias tienden a pertenecer al mismo grupo en cuanto a bases nacionales potenciales en las familias. Y esto de una manera muy empírica es lo que diferencia las distintas sociedades. Las familias, los miembros de la familia tienden a pertenecer a la misma raza, a la misma casta, al mismo grupo lingüístico. Por cierto, debido a la de la operación de Laplace. Pero dentro de las familias tenemos individuos que pertenecen a distintos grupos definidos con bases no nacionales. Dentro de las familias tenemos hombres y mujeres, tenemos heterosexuales, tenemos personas de la comunidad LGBT, tenemos personas con discapacidades, sin discapacidades, tenemos niños, personas mayores, personas religiosas, por ejemplo. Así que la dinámica de poder entre estos grupos de la sociedad es mucho más posible que se manifieste dentro de las familias en base a bases no nacionales, porque los miembros son bastante diferentes. Hablábamos acerca del hombre heterosexual, cisgénero, de edad media y los otros miembros de la familia que tiene una relación de poder sustancial sobre el resto del grupo dentro de la misma familia y pueden controlar el acceso a través de hacer cumplir estas leyes del amor hacia oportunidades para tener relaciones importantes de muchísimas maneras diferentes. Y esta oportunidad es una fundamental que debemos tener disponible para poder retener la posibilidad de una vida libre y exitosa. Los requerimientos fundamentales para la intervención de la ley contra la discriminación están claramente establecidos, así como la ley del silencio con respecto al cumplimiento de estas leyes del amor de la sociedad y que segregan dentro del dominio de la familia, que en realidad discriminan de manera indirecta contra grupos vulnerables, definido por las características no nacionales. No es el caso de la intervención de las leyes en estos escenarios que siempre sean justificados. Me puedo imaginar ciertos casos donde quizás no lo sea. Lo que es problemático es la total y detallada exclusión de la familia del dominio regulatorio en la ley contra la discriminación, lo que me parece problemático. Y una de las leyes en las que he estado trabajando en el contexto de la India con respecto de la ley antidiscriminación muy detallada, define el bullying, de hecho, de parte de la historia de los Estados Unidos en cuanto a la segregación por el Estado, que era problemática y de muchas maneras segregación por la sociedad. Y esta ofensa antidiscriminación diferente, esta ofensa civil de segregación en su definición. Bueno, les he puesto aquí una liga en el chat, pero de muchas maneras podemos ver y podemos ver una ayuda preventiva como la protección financiera o daños de sus familias. Y esto podría ser una intervención limitada como objetivo la acción discriminatoria que niegue a los individuos sus libertades básicas. Y mientras la ley necesita estar claramente definida dentro del dominio familiar por razones pragmáticas, tiene que ayudar a que las cosas no se hagan peores con su intervención en lugar de ayudar a las víctimas, pero hay cuestiones pragmáticas que tenemos que aprender de estas leyes o de regulación en el caso, por ejemplo, de violencia doméstica y cuando esto se aplica, que la persona vulnerable tenga el poder
de buscar estos recursos legales. Por eso es que creo que mis amigos americanos, incluyéndome a mí, nos han pedido, no, nos han dicho que esto es claro que lo tenemos que ver. Gracias. Thank you so much, Professor Kaitan, for your presentation and intervention. I'm just gonna, we're gonna go now with the presentation of Professor Rivas-Siegel. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿se escucha bien? Muy bien. Quería agradecerles por su amable invitación para hablar en este congreso. Ustedes me han pedido que hable acerca de la ley del impacto dispar desde el punto de ventaja de un artículo que publiqué hace unos años y explorar el impacto de esta ley de disparidad en los Estados Unidos durante las últimas décadas, ya en realidad medio siglo, y cómo esto se ha centrado tanto en tribunales como en vías populares acerca de la ley de impacto de disparidad. Empezaré con algunos cuestiones como Terry. No conozco el contexto legal y político de México, así que lo que les voy a decir a ustedes es que mis bases no son respecto a una teoría de justicia abstracta o de igualdad, así que esto se lo dejo a Sofía y a Terence a sus observaciones al respecto, pero lo que voy a tratar de hacer es de hablarles un poco acerca de cómo una ley que prohibía este impacto ha fallado en establecer las bases para eliminar la segregación racial en los Estados Unidos. Hemos hablado acerca de estas leyes del impacto dispar, en estas leyes de responsabilidad en distintas instituciones, en los tribunales, en distintas áreas del gobierno, distintos cuerpos de ley, tanto en provisiones en la ley de la Constitución Federal y también la ley de los derechos civiles que en cuestiones que prohíben la discriminación en empleo, votación, vivienda. Y quiero hablar de una manera muy simple, esperando que la historia se comunique claramente. No tengo mucho tiempo y espero que lo básico de la historia les pueda comunicar. Es una historia de cómo han evolucionado las distintas maneras y cómo esto nos puede ayudar a llevar hasta un punto de vista presente donde muchos jueces ven este cuerpo de ley bajo estos estatutos y probablemente sea inconstitucional bajo las leyes de protección igualitaria en los Estados Unidos. Un cambio en este periodo de tiempo, como les dije anteriormente. Al contarles esta historia, quiero decirles que esta historia y esta cuestión de discriminación tienen bases diferentes, las bases de sexo, discapacidad, religión. Y la primera parte de la historia da seguimiento a esta historia en cuanto a un contexto de discriminación por sexo o género, y pueden leer la historia acerca de resistencia en cuanto a la ley de discriminación por raza. La historia no es un buen predictor de estos estándares en general en los Estados Unidos, mientras que la historia tal vez parezca sugerir que esta ley en los Estados Unidos está por desaparecer o cualquier cosa, porque si vemos fuera del contexto de raza, podemos ver que todo esto en cuanto a la discriminación, todo esto se va expandiendo como se puede sugerir. Empezaré en 1970 con un discurso del presidente Nixon, donde estaban tratando de enforzar o obligar todos estos remedios. Nixon pidió que los tribunales federales llevaran
hacia los casos donde enfatizaba solamente los hallazgos de intención discriminatoria. En este momento, en 1970, esto era una cuestión abierta si el gobierno estaba violando la protección igualitaria en casos donde no era abierto o explícito este tipo de acción, determinando si los distritos escolares en el sur estaban terminando con la segregación racial y tratando de determinar la constitucionalidad de los gobiernos o de las legislaciones en las acciones del gobierno. Y muchas decisiones en los 70s decían que el impacto de la acción estatal jugaba un papel central en cuanto a la constitucionalidad. Y en este periodo, en los 70s, no era claro ni había una distinción clara acerca de las distintas líneas en cuanto a la prueba del impacto en los Estados Unidos. Algunos tribunales veían el impacto tratando de determinar la protección igualitaria, muchos estándares, como era evidente este impacto y esta cuestión crucial. Este es el contexto en el cual este caso tan famoso se decidió con la primera decisión tratando de forzar las provisiones de discriminación en empleo, y en esta decisión donde el empleador o patrón tenía una segregación explícita en el empleo y salía de todos estos estándares de segregación donde esto iba de acuerdo a encontrar una responsabilidad en base a ver los estándares de las pruebas para un certificado de bachillerato y llegaban a ser una carga en cuanto a esta cuestión donde se protegían a las minorías dependiendo de la raza, y hablando acerca de la segregación en el estado de Carolina del Norte. La decisión misma tenía una carga muy importante. Hay una relación en cuanto a la carga y la historia de la discriminación. Y este nexo fue reconocido por los tribunales en cuanto a un propósito directo discriminatorio bajo la ley. Después de todo esto, la mayoría de los tribunales federales menores lo veían como una manera apropiada de hacer cumplir la Constitución Federal, pero en 1976 la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó este punto de vista, diciendo que el presidente Nixon había pedido que los tribunales federales restringieran la protección igualitaria solamente en aquellos casos donde había intención discriminatoria, y él quería que esto se viera en los tribunales federales y con la oportunidad de llevar a los casos donde se buscaba la prueba del propósito discriminatorio y el impacto discriminatorio para poder marcar una violación de la Constitución Federal, y no era suficiente mostrar el impacto, se tenía que mostrar el propósito. El impacto podía ser evidencia del propósito, pero de manera independiente o sola no era suficiente, y esto permanecía Washington contra Davis en cuanto a la violación de la Constitución de los Estados Unidos, no solamente en discriminación por sexo, sino racial y otras bases. Se entiende mejor estos casos donde los tribunales definían una violación con mayores términos, donde veíamos mayores oportunidades de mostrar la prueba de discriminación, y viendo este cuerpo de ley donde la prueba del estándar, donde se muestra el propósito discriminatorio, se podía interpretar de maneras abiertas en la parte de discriminación, y podíamos verlo a través de los 70s, los 80s, para poder encontrar un propósito que era muy difícil para que aquellos sujetos a la discriminación pudieran mostrar la responsabilidad.
Después se observa que lo que sucedió posteriormente fue una diferenciación entre la Constitución y los estatutos. En el mismo caso en el que los tribunales hicieron esta distinción entre la Constitución y los estatutos y se decidió si el Congreso estaba libre, Washington contra Davis, tenía la libertad de hacer cumplir los derechos humanos que reconocían estos estándares de gran impacto en distintas situaciones, pero el Congreso mismo tenía la posibilidad de adoptar estos estándares de responsabilidad en el impacto en cualquier situación que considerara apropiado. En nuestro punto de vista, esto más allá de esas áreas que podían probarse como en el área de empleo público y pudiéramos ir hacia esta parte legislativa. Con esta conclusión, de esta manera, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos está diciendo que la Constitución que se debe de obligarse a cumplir no requiere que a nivel estatal se adhieran a estas formas de acción estatal en cuanto a sujeto a discriminación bajo la Corte Federal, pero la Constitución permitía a los legisladores imponer esta responsabilidad a través de la legislación de derechos civiles y la protección representaba hasta muchos puntos, todo esto a nivel estatal, autorizando esta cuestión de responsabilidad. Después de este desarrollo, han habido disputas en cuanto a la extensión de esta responsabilidad en muchas situaciones difíciles. Hay una guerra entre los Estados Unidos y el Congreso, dominado por miembros del Partido Democrático, y donde la Suprema Corte, dominada por los conservadores, hay una diferencia en cuanto a estas reglas son una manera apropiada de entender la discriminación. Los conservadores durante este tiempo han atacado estos estándares de el estándar discriminatorio y también la ley de empleo discriminatorio, donde se veían los distintos términos y viendo una representación, un equilibrio y ciertas cuestiones que están tomando estas formas de objeción de los debates de acción afirmativa. Lo están viendo como una forma de remedio específica, considerándola como una violación en un área donde se tiene que decidir en cuanto al mérito individual sin referencia a una membresía de grupo, referencia en base a color también. Este debate continúa hasta la fecha para expresar objeciones, no solamente como una narrativa, sino también como una cuestión de ley constitucional. Lo que era un debate estatutario hacia esta cuestión de responsabilidad y se iba también hacia vivienda, hacia el área de la ley de discriminación en el caso de empleo, en los 80s y en los 90s, y ahora está tomando la forma de argumentos constitucionales, tomando esta cuestión en manera que se puede llegar a violar la protección. Así que la ley que antes se entendía como coextensiva con este comando de protección igualitaria de estas cláusulas, ahora se empieza a entender como potencialmente prohibitiva por las leyes de protección. Esta es una evolución que se está llevando a cabo a través de generaciones, de debates y de luchas en los Estados Unidos. Este no es el caso de ninguna manera en el que todos los estadounidenses están de acuerdo, sino al contrario, hay un debate feroz al respecto. Tampoco la Suprema Corte de Justicia ha establecido esto, pero este punto de vista requiere cada vez más expresión prominente en los Estados Unidos. Un reporte posterior, en el 2015, donde el juez Anthony Kennedy estaba sentado en los tribunales, él escribió en Comunidades Inclusivas que esta causa de acción
seguía siendo la mejor manera de poder entender en 1968 la base de la ley federal para prohibir la discriminación en vivienda en los Estados Unidos, donde muchas personas esperaban que él repudiara este reclamo de el impacto de esta manera, peleando sobre el estatuto, buscando los argumentos constitucionales y estatutarios, así como Kennedy dijo, no, 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 la mejor manera de entenderlo es que incluía una causa de acción. Un fallo constitucional. ¿Por qué? Porque estábamos ante un tribunal. Esto fue un desarrollo significativo en su momento. Todo esto se basaba en quizás 20, 30 años de estar luchando contra esta ley de impacto, entendiendo que este marco de impacto incluía esencialmente la manera de establecer empleo igualitario, votos igualitarios, oportunidades de vivienda igualitarias en la historia de los Estados Unidos. Él y la opinión de sus comunidades inclusivas hablaban acerca de la manera en que la responsabilidad era una herramienta para ir mostrando distintas o ocultar más bien distintas formas de discriminación. Así que la opinión en las comunidades inclusivas en el 2015, después de muchas décadas de debate acerca del marco discriminativo en los Estados Unidos, es como una marca bastante alta, porque incluso a pesar de las muchas generaciones de lucha sobre esta causa de acción, el juez Kennedy reconoció no solamente que la causa de acción existía sobre esta ley federal tan importante, sino que él también reconoció su historia larga asegurando la integración de personas y grupos anteriormente excluidos en los Estados Unidos, también considerando una discriminación injusta en los Estados Unidos. Y quiero mencionarlo porque su opinión en comunidades inclusivas nos introduce hacia el estatuto, donde ciertas limitaciones constitucionales son la prueba de esta ley de impacto discriminatorio que nunca antes se habían visto. Así que no voy a llevarlos a los detalles de la opinión, pero por primera vez una opinión de mayoría en los tribunales, en la corte, nos llegó a ver este impacto bajo la ley de derechos civiles, lo cual nos lleva a ver numéricamente específico que teníamos ahí una muestra de la violación a esta ley de protección igualitaria y no hay manera de poder llegar a los 5 votos mágicos en un caso como este. Así que tan recientemente como el 2015, hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que nos sugiere que esto es constitucional, pero los márgenes nos pueden servir como medios de protección. Esto fue algo inimaginable, de verdad inimaginable al momento incluso de Washington contra Davis. Algo no imaginable. También quiero decirles que los jueces, que el presidente Trump puso en su lugar, tuvieron este impacto. Había uno, James Howe, quien se puede contar para presentar sus puntos de vista acerca de los derechos extremos en los Estados Unidos que nos llevan a ver ciertas ideas en cuanto al juez Clarence Thomas. Y él, en una opinión muy reciente, rechazó estos reclamos del impacto discriminativo como un tipo de argumento ilegítimo, diciendo que hay una gran diferencia entre prohibir la discriminación por raza y apoyar el impacto. Hay una diferencia entre asegurar la igualdad de oportunidad independientemente de la raza y garantizar la igualdad en base a la raza. Es diferente porque el color blanco es otro tipo de teoría. No sé si han visto las luchas en los Estados Unidos
Unidos acerca de esto, pero esto nos está marcando algo muy importante, diciendo que el impacto discriminativo con todas estas cuestiones y siendo tan claro como lo que podemos ver en cuanto hacia dónde se mueven estos derechos en los Estados Unidos. Y él continúa diciendo que se asume con la evidencia de un desequilibrio racial, atribuyendo esto como lo que se presume que es la discriminación y nos puede llevar a un principio en nuestro sistema legal que ordinariamente se presume que es inocencia y no que está... bueno, no sé, tenemos que pensar hacia dónde va todo esto en los Estados Unidos, pero se tiene que presumir, se tiene que asumir que la discriminación, no podemos decir que cualquier institución donde hay una disparidad racial es culpable de discriminación hasta que se pruebe lo contrario. Esto nos dice algo acerca, veo algunas sonrisas, pero esto nos dice acerca de hacia dónde va nuestra ley. Y sí, aquí mi última parte, parece que el impacto discriminativo en los Estados Unidos está en las últimas filas, está a punto de descarrilarse, pero tengo un final un poco sorprendente para ustedes. Así que a través de las distintas décadas, el Congreso ha tenido distintos requerimientos en cuanto a la base de sexo, de discapacidad y religión. En cuanto a la discriminación, no solamente se trata a limitarlo a la raza, pero quiero decirle que los conservadores están mucho más dispuestos en considerar estos requerimientos para poder poner todo en su lugar y no solamente en un contexto que sea solamente acerca de la raza, es importante mencionar. Y para tomar un ejemplo reciente, algunas cuestiones que, para, por ejemplo, las empleadas embarazadas, hay un requerimiento de dar ciertas beneficios o ciertas consideraciones para las mujeres embarazadas y se convirtió en una ley federal. Esto es donde tanto las feministas y las mayorías pueden llegar a un acuerdo bastante importante, tanto los americanos con discapacidades o ADA, y la ley también fue aprobada con el apoyo de los distintos partidos, con varias maneras de hacer ciertas consideraciones en cuanto a la acción discriminativa. También la ley de restauración de la libertad de religión de los 90. Esto también hablaba acerca de proteger a las minorías religiosas y estos desde un contexto racial, cuando se pedía que se aprobara la ley, lo cual se aprobó con una coalición de senadores de la izquierda y de la derecha. Así que la ley de restauración de libertad religiosa nos dio una cuestión donde los gobiernos no deben de tener una carga en la libertad de religión de una persona. Esto permitiendo el tener distintos desafíos en las leyes de aplicación general. Hoy los conservadores buscan la exención para acomodar distintos grupos y llamarlo el rechazo de dar tales acomodos o tales espacios como una discriminación. Esto es una manera normal de hablar de los Estados Unidos. Muchos de estos jueces están buscando expandir esta ley de restauración de libertad religiosa hacia un contexto constitucional donde de hecho se originó. En este momento nuestra libertad religiosa se interpreta de maneras donde, alineando con la ley de protección, aprobando la discriminación en base a la religión, donde se tiene que mostrar algo así como propósito, objetivo o algo por el estilo, no lo suficiente para mostrar el impacto discriminatorio, pero se observa y se espera que la Suprema Corte pueda cambiar todo eso para permitir planos de discriminación religiosa, incluso en situaciones donde todo esto es neutral y no se muestra un proceso o un propósito discriminatorio. Por ejemplo, en el caso en Filadelfia, se vio que un grupo de servicios sociales querían colocar niños para una custodia temporal en una base no discriminatoria, violando para su ejercicio, porque esta ley antidiscriminatoria de aplicación
iba en contra del ejercicio de los grupos católicos. No les voy a dar todos los detalles del caso, pero les diría que el mismo grupo no luchaba con todo esto, violando la protección igualitaria, y muchos miembros de los tribunales también podíamos ver en un contexto de discriminación, todo esto era prohibitivo en cuanto a la protección igualitaria. Con esto les dejo para que consideren el significado de esta disparidad. No, muchísimas gracias, profesora Siegel. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Estamos un poco justos y justas de tiempo, entonces lo que voy a hacer es presentarles y exponerles las preguntas que hemos recibido, las principales preguntas en grupos, y posteriormente les voy a dar 5 minutos a cada una de ustedes, para que puedan compartir algo y reaccionar frente a estas preguntas, y así podemos terminar en tiempo y no abusar del tiempo de ustedes, si les parece bien. Entonces, hay muchísimas preguntas. En primer lugar, hay muchísimos comentarios y agradecimientos por haber compartido con nosotros y hecho estas presentaciones. Quiero resaltar también que hay comentarios y agradecimientos de muy distintas partes del país, lo cual significa una enorme variación geográfica y diversidad en términos de problemática y como el impacto también que están teniendo. Y hay por lo menos 4 tipos de preguntas generales que tienen que ver. La primera es, pero la voy a presentar también en el sesgo que yo tengo, que es básicamente la relación entre la discriminación indirecta y la discriminación estructural. Y si nos pueden decir un poco cuál es la relación entre esas dos y si es correcto o no que la discriminación estructural sea en últimas la motivación o la causa de la discriminación indirecta, o habrá casos en los que no estén relacionados. Y relacionado con esto hay varias como preguntas muy específicas sobre los casos que nos comentaron, y en particular si en esos casos en donde se toman medidas diferentes, por ejemplo para las mujeres de la guardia, no estamos replicando la idea en la que pues, las mujeres son las responsables del cuidado, etcétera. O también, por ejemplo, en los casos en donde las licencias de paternidad y maternidad funcionan distintos y estamos dejando por fuera a las parejas no heteronormativas. Entonces, un poco si nos dicen su posición sobre la relación entre esos dos elementos, discriminación indirecta y discriminación estructural. El segundo tipo de preguntas es sobre los retos que la discriminación indirecta le plantea a las cortes, ¿no? Y si es necesario que se desarrollen nuevas metodologías de adjudicación, y en particular hay una preocupación muy fuerte por la prueba, ¿sí? Y es cómo trabajar con las cargas de la prueba de manera que el impacto desproporcionado se pueda demostrar y se pueda trabajar en adjudicación judicial. El tercer tipo de pregunta es sobre el tipo de resultados en términos de reparación de la discriminación indirecta, ¿sí? Si es esos resultados que están basados en el trato igualitario de las personas, o si los resultados estructurales que están asociados a la posición de determinados grupos sociales son lo que deberíamos esperar a partir de lo que ustedes conocen. Y finalmente hay una preocupación reiterada en distintas preguntas sobre la manifestación de la discriminación indirecta en regulaciones del Estado, ¿no? Entonces, si pueden un poco conversar o contarnos cómo perciben y cómo entienden ustedes la discriminación indirecta que puede provenir de regulaciones que distintas agencias estatales tienen y que tienen, por ejemplo, que generan filtros asimétricos para distintos grupos de población al establecer un requisito particular para acceder a un cargo o para ocupar ciertas posiciones, y cuáles serían las formas que ustedes imaginan un poco o conocen desde su experiencia para intervenir frente a esas situaciones si es que constituye discriminación indirecta desde las entidades estatales, ¿sí? Entonces, si les parece, les voy a dar la palabra en el mismo orden de las intervenciones para que podamos abordarlo. Y entonces voy a ir primero con Sofía, luego con Talbun y luego con Riva. Muchas gracias.
Gracias a todos por estos excelentes comentarios. Profesor Alfonso, como grupo quiere que hablemos acerca de estos temas. Voy a empezar con algunos comentarios y después podemos tener una discusión de grupo acerca de los primeros temas y después cuando sentimos que ya lo hemos hecho vamos a continuar a la segunda parte, ¿sí? Sí, creo que eso tiene mucho sentido. Exacto. El primer conjunto de temas es la relación entre discriminación directa, que en algunas ocasiones es intencional, en algunos casos está motivada por prejuicio y después estructural. Discriminación estructural y cómo es que estas dos cosas tienden a ser mutuamente reforzantes. Y después otra pregunta acerca de cómo le entendí, cómo cuando tratamos de resolver o desenmarañar esta red de discriminación directa y cómo lo que constituye discriminación estructural, tenemos que estar seguros de no causar discriminación en otras bases sobre otros grupos, como el ejemplo cuando estamos pensando acerca de esta donde queremos darle la oportunidad de tener este tiempo con sus hijos, a los padres, al padre, a la madre, y el no tener una discriminación en base a una base y que nos puede llevar a una discriminación indirecta en base a todo esto. Esto es bastante interesante. Espero que la profesora Siegel y Kaiton puedan verlo, porque me parece a mí que es cierto que estas formas de discriminación se refuerzan una a la otra. Muy a menudo hay formas directas de discriminación porque en parte hay políticas que mantiene el caso en la sociedad, en ciertos grupos sociales que están marginalizados o que sus necesidades se ignoran o que es aceptable pensar acerca de todo esto de maneras de estereotipos. Y cuando existe una discriminación abierta y podemos ver cómo hay unas políticas de una desventaja desproporcionada y que no se resuelven o no se atienden. ¿Ustedes tienen otro tipo de cosas que quieren mencionar? Sí. Arriba, ok, adelante. Tengo dos cosas. La primera, los distintos grupos que pueden reforzar las leyes acerca de género. Por un lado, la ley tiene que resonar con la realidad, donde el trabajo es muy claro en las sociedades con las mujeres y también nos impone ciertas desventajas sobre las mujeres. El reconocimiento de la realidad social por ley, esto mismo puede reforzarlo, este estereotipo de la ley de género, y por lo tanto, bueno, hay casos muy claros donde el presidente Mandela otorga perdón a todas las mujeres con hijos menores a los 14 años de edad en cuanto a oponerse a esta discriminación por sexo, a pesar de que él no lo había no había estado sobre estos casos, pero bueno, estos casos nos llaman la atención hacia aquellos que son ignorados o dejados fuera debido a algo, regulaciones no consideradas o sí, o de estereotípicos, donde podemos ver que las leyes pueden dar incapacidad por maternidad solamente a las mujeres, por ejemplo, y en algunos casos, en este caso, la ley de discriminación obliga a que la ley sea más detallada en cuanto a dar ya sean hombres o mujeres, y creo que seguramente hay una complejidad en todo esto.
La discriminación nos lleva a ver los criterios claros en cuanto al género, mucho más allá de los estereotipos. Y lo segundo que queremos ver aquí, tal vez no escuché bien, pero me lleva a otra parte, a conectar como en el caso de Riva, donde tenemos que ver la distinción entre la responsabilidad y la rendición de cuentas. Entonces está bien que la ley imponga teoría sobre aquellos que son responsables. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Cuando la implicación de toda esta posición es que existe una dimensión dentro de esta ley. Si lo aceptan, para la mayoría de las jurisdicciones no es un problema. Felices de imponerlo, pero para los Estados Unidos es así, y es cuando se explica acerca de los distintos grupos, los grupos conservadores, lo que se asume, todo esto, si el único marco es tanto la culpabilidad o la inocencia, es implícito lo que asumimos y que la ley no puede requerir posiblemente que los individuos participen en esta justicia de esta manera, imaginándonos cuál puede ser la objeción. Si los jueces deben hacerlo, los conservadores americanos entonces están en lo correcto. Sí está asignando responsabilidad sin ninguna otra cuestión. Pero si estamos comprometidos con todo esto, lo que podemos posiblemente hacer, como debería de ser de acuerdo a la Constitución, no lo sé, en el sentido que depende, para poder marcar una diferencia entre culpabilidad y responsabilidad, necesitamos decidir qué es lo que está incorrecto, y al contestar esa pregunta depende del estado mental que se está utilizando para definir la discriminación. Así que si el patrón, el empleador, de hecho, está utilizando prácticas que está exacerbando la estratificación racial incluso, o de discriminación, incluso si no es la intención el hacerlo, pero podría ser de cualquier manera responsable por estar exacerbando la discriminación racial aun cuando sea sin intención, y mantenerse responsable, hacérsele responsable por hacerlo, por los resultados o por remediar tal situación. Todo depende de cuál es la ley subyacente y cómo se entiende. Permítanme y después te regreso el micrófono. Sí, estoy de acuerdo. Yo he hecho trabajo donde yo digo que el estándar de relevancia es el estándar de negligencia, donde razonablemente las personas en una sociedad en particular se pueden anticipar al deseo de ver el impacto de sus políticas en grupos con desventajas. Entonces, aún si no hay una intencionalidad, hay negligencia en el mismo sentido que es familiar para nosotros en la ley, y por lo tanto tenemos esta responsabilidad en ese sentido. Lo que es una locura en los Estados Unidos es que hemos adoptado este requerimiento de propósito que tiende a tener el efecto, si me disculpan,
idiomáticamente puede o no traducir. En inglés se le llama whitewashing, que es como que enjuagar o hacer un lavadero de las acciones constantes del gobierno que incluye la segregación racial, pero esta acción del Estado no está explícitamente basada en la raza, entonces no parece que el gobierno mismo está actuando de maneras que continúa buscando la estratificación racial, pero una vez que se cambia los requerimientos del estado mental con la ley de responsabilidad para definir la discriminación, entonces el gobierno de los Estados Unidos sigue considerando todo esto en discriminación, considerando esto en una cuestión penal. Entonces, esta estratificación no lo hace por maneras de acciones del Estado que específicamente discriminan en base a la raza de una manera intencional. Y mi último punto aquí en cuanto a la credibilidad de esta caracterización de las políticas de los Estados Unidos, cambiemos las bases de la discriminación. Los mismos conservadores que rechazan esta cuestión en el caso de religión, igual que en el caso de raza, están energéticamente caracterizándolo, y ese era el punto de mi presentación y espero que haya sido clara y breve, pero es increíble y esto es algo, lo puedo decir, es sorprendente la utilización del lenguaje de discriminación y distintas formas de carga y de impacto en general, y que antes era el caso que las leyes de prueba de la discriminación se cruzaban sobre el ejercicio libre de la cláusula de libertad en cuanto la 14 enmienda, el estándar de viajar de manera juntos, el impacto como un estándar en los 60s y 70s, y después mientras el tribunal se fue poniendo más conservador, se cambió como un requerimiento de propósito y ahora va a cambiar nuevamente a un impacto donde podemos ver todo esto. Eso es lo que les estoy yo comentando. Sí, y en cuanto a este intercambio, brevemente quiero decirles que voy a hablar acerca de la negligencia, pero no es la característica más grande. Pero bueno, aquí podemos ver que esta es una cuestión de responsabilidad estricta y en cuanto a la debida diligencia, todo esto va viéndose claramente y lo más estable para poderlo ver claramente. Pero al verlo, el estándar que pudiéramos ver, esto nos puede llevar claramente a poder, por ejemplo, ocultar mis intenciones, hacer algo que podamos permitir un rango de distintas cuestiones que se pierden en la práctica. ¿Por qué? Porque esta es no tiene que ser el caso donde hay buena fe o diligencia debida, pero el hacer esta cuestión explícita quizás podría ser las bases más importantes en la que se puede definir esta ley de discriminación. Podemos continuar con las siguientes preguntas, como yo las entiendo, tienen que ver con los desafíos que surgen durante el litigio, en particular con la prueba y la carga de la prueba que se le pone a quien que está presentando el reclamo en cuanto a discriminación indirecta. Un lugar donde obviamente hay desafíos, cómo se prueba un impacto desproporcionado en los demandantes para poder dar una cuestión donde se permite alguna declaración en general que parece haber un mayor impacto. Y podemos hablar acerca, Tarun puede hablar acerca de cómo lo ve el Reino Unido, acerca de los distintos puntos de vista. Y Riva, no sé si quieres hablar acerca de esto, de algún otro desafío. Bueno, hemos tenido han habido muchos litigios sobre las pruebas. Se necesita algo
como un cuerpo público de datos en cuanto a la discriminación en el empleo y donde se envía información estadística acerca de la población para poder hacer que se cumplan muchas de las características de esta parte de la ley. Si la información no se encuentra ahí, va a ser sumamente difícil de poder presentar una serie de reclamos, a menos que sea muy impresionista. Ese es el punto número uno. El punto número dos es nuestra Comisión de Oportunidades Igualitarias de Empleo. He contado la historia que en las primeras décadas de cumplimiento, cuando había mucho interés en hacer cumplir este régimen, se me ocurrió algo para validar el empleo, métodos de la Comisión de Oportunidades Igualitarias de Empleo, donde se utiliza, ya sea que los empleadores o patrones siguen utilizando distintas medidas para poder determinar qué tan apto es un solicitante para el empleo, relacionado con el empleo mismo dentro de este marco, distintas maneras que se pueden, o muchas telarañas que se pueden ir tejiendo hacia el punto que se pueda hacer una ley bastante sólida donde los patrones pueden hacerse responsables y la ley de empleo o en contra de la discriminación en el empleo, aunque hemos hablado acerca de la ley que se hace cumplir, ya sea con los estatutos o con la Constitución, creo que la principal diferencia transformativa es en el empleo público, en el servicio, en los empleos de gobierno, porque hubo estatutos donde se requería esto de los empleados y los patrones en gobierno, haciendo tanto, por ejemplo, la policía, los bomberos y otras personas, otros burócratas, el seguir y obedecer los estándares y abrir los empleos a minorías y mujeres solicitantes, construyendo estos marcos de prueba, tanto administrativa y desarrollar los estándares legales para alimentar estos datos en una cuestión legal, han marcado una gran diferencia en poder marcar estas leyes. En cuanto a las leyes en Europa, sí, esto se ha convertido en algo muy importante para poder ganar los casos y a menudo con los empleos permanentes donde el demandado llegaba a descubrir esto, donde se ponen estos datos que entraban en litigio, pero el cambio en la ley europea primero y después ya se adoptó. Este impacto desproporcionado sí sigue siendo algo muy importante que se tiene que probar para ganar el caso. Una manera adicional de mostrarlo es en el lenguaje legal, cuando se pone todo esto en una desventaja en particular. No se trata de una desproporción clara, sino que se interpreta muy claro en estos datos. Y lo que esto significa es que las estadísticas son suficientes, pero no son necesarias para poder probar este impacto. Los jueces deben notar esto claramente cuando no hay hechos de desventaja. Básicamente, lo que Riva nos dice, se asume que no haya culpa en este caso. El segundo punto en la adjudicación es con respecto a la ruta de la intencionalidad y a menos que la ley sea muy clara, se debe de asumir este estado de falta en lugar de exigir la prueba. Sí, esto se debe demostrar, además del impacto, también se debe de demostrar que hay algo más que nos está mostrando la negligencia. Quiero decir algo que parece ser útil de observar. Conté la historia acerca de la ley en los Estados Unidos como algo que va en una dirección
Y esto surgió porque inicialmente nuestra ley se hacía cumplir de una manera que hacía un cambio significativo en sus bases. Sí, esto no surgió de la nada, esto surgió porque la ley estaba haciéndose cumplir de maneras que estaban haciendo cambios en la base. Y esto no fue porque alguien tuvo intuiciones acerca de que esto iba a marcar una diferencia, sino fue esto era estatutorio y esto era de una manera sistemática. Y la administración de este marco y el cambio en distintos lugares donde hay suficientes cosas como dicen, y esto afectando todo lo que ha pasado. Y bajo estas condiciones, algo que donde se deben de aplicar todos los estándares, simplemente les estoy reportando lo que estoy aprendiendo acerca de la historia de todo esto puede ser útil para ir construyendo un sistema. En los pocos minutos que nos quedan, no sé si quieran decir algo al respecto, Turin, en Riva, los resultados en la reparación, en la discriminación directa, de maneras en las que distintas entidades estatales pueden ser implicadas o responder en el caso de discriminación directa. Sí, yo aquí pauso. No, necesitamos cerrar, podemos cerrar, sí. Ha sido un placer, un honor estar con Riva y Tarun. Muchas gracias a Tatiana por moderarlo. Estos siempre son conversaciones que continúan y de verdad es muy emocionante para todos nosotros, a pesar de que Tarun, Riva y yo somos de países que tenemos entidades establecidas de antidiscriminación, también siguen desarrollándose en discriminación indirecta y en particular es un fenómeno en el que todos en nuestros países estamos luchando para entender lo que esto implica y pensar acerca de qué tipo de protecciones pueden afectar típicamente para poder proteger este tipo de discusiones que son tremendas para todos nosotros. Muchas gracias y lo siento mucho. Siento mucho que tenemos que terminar. Muchas gracias nuevamente. Voy a cambiar al español. Muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado el día de hoy. Fue una conversación tremendamente interesante, muy iluminadora, muy útil, como efectivamente lo muestran los comentarios. Queremos agradecerles de nuevo por toda la generosidad y la conversación y el debate final que estuvo impresionante. Y también a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión. Muchísimas gracias por la comprensión, por la paciencia con el problema de la traducción. Muchísimas gracias por los comentarios y solamente queremos invitarles de nuevo a que nos acompañen también en la próxima sesión del Congreso, que es el jueves 28 de octubre en un horario de 9 a 11 con el tema prueba de la discriminación. Muchísimas gracias. Un buen día para todos y todas.